Buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Hoy vamos a empezar un libro nuevo. Vamos a empezar en 1 de Corintios. Entonces vamos a orar y empezamos. Señor Jesús, gracias en esta tarde que podemos estar aquí. Bendice tu palabra, úsala en nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar tu voz, entender tu voluntad. Amén. Esta carta, 1 de Corintios, es una de las dos cartas que tenemos de Pablo, que había escrito a una ciudad, Corinto, a los hermanos que estaban en Corinto, una iglesia que tenía dones, diferentes talentos, finanzas, aparentemente tenía todo, pero había muchos problemas en esta iglesia y estas cartas son para corregir. Aún en el primer capítulo vamos a ver de división. Entonces empezamos a 1 de Corintios 1:1. Pablo escribió la carta. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús, el Cristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, una ciudad, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo, Señor de ellos y nuestro. Ok, primero, nada más entrando la carta, Pablo dando a conocer que él escribió la carta. Está escrito a la iglesia, dice en 2, que está en Corinto, y dice a los santificados. Entonces, ¿quiénes son los santificados? Dice en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ok, dos cosas diferentes, pues, pero lo mismo. Hay el proceso de santificación, el día en que uno acepta al Señor, Dios empieza a purificar a uno, a santificarlo, enseñarlo su palabra, para que puede caminar según ella. Santificados, ¿quiénes son los santificados? Cualquiera cristiano, cualquiera creyente de Jesús debe ser. Santificado quiere decir hacer santo, purificar o consagrar. Debemos ser consagrados. Todo cristiano, todo creyente en el Señor Jesús debe tener su vida consagrado, entregado a Él para el uso de Él. Yo no soy o no debo ser mi dueño. Él es mi dueño. Entonces mi vida está santificado, o como dice, llamados para ser santos. Santos, otra vez, no es Pablo, Santo Pablo y Santo Pedro, no. Aquellos en las iglesias son ídolos, son figuras, hechos de manos, no son nada. Son hombres, mujeres, igual como tú y yo, no hay diferencia. Cada cristiano está llamado a ser un santo o llamado a ser limpio de su pecado. Y esta carta dice a cualquiera, en cualquier lugar que invoquen el nombre del Señor. Otra vez, el llamado de ser cristiano, todos los cristianos de ser limpio. En Hebreos 12, 14, dice, siguen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Entonces nosotros, el llamado de nosotros, aparte de conocerlo a Él, es seguir la paz con todos y la santidad. Espero como creyente que cada día estás apartando de su pecado. Nuestra santificación está en el Señor. Él es el único sin pecado y su sangre nos ha lavado, borrado nuestros pecados, pasados, presentes y futuros,
y estamos siendo lavados cada día, enseñados qué cosas debemos hacer y no hacer, y a no seguir el pecado. En verso 3, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesús, el Cristo. Cuando tienes la gracia de Dios en su vida, el perdón por su gracia, tienes paz, o debes tener paz. Ya no estás en guerra, has recibido su gracia, has recibido su perdón. Entonces estos dos tienen que ir juntos, gracia y paz a ustedes. Pero primero gracia, porque no puede tener paz si no tienes la gracia. Gracias doy a Dios, mi Dios, siempre por ustedes, por la gracia de Dios que los fue dado en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fueron enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Esta iglesia estaba muy rico, por decir, en diferentes dones, talentos, etc. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en ustedes. ¿Cómo fue confirmado el testimonio de Jesús en ellos? ¿Cómo está confirmado el testimonio de Jesús en tu vida? Tú dices, yo he aceptado al Señor, estoy caminando con el Señor Jesús. ¿Cómo está, como dice aquí, el testimonio acerca de Jesús ha sido confirmado? Entonces, es una confirmación que tú eres creyente. Bueno, debe ser una confirmación. Si robabas, que no robes más. Si echabas mentiras, ya no hables mentiras más. Si no cuidaba a su esposa, la amaba, debes estar aprendiendo cómo amar a su esposa, cuidarla, ponerla primera, tratarla como la flor más frágil. Si eres de Él, entonces la confirmación de que Él en su vida está sometido a tu esposo. Bueno, y ahí vamos, pero también hay la confirmación por los dones espirituales. Hay dones espirituales, lenguas, interpretación de lenguas, profecía. Dios te está abriendo para poder enseñar su palabra. Hay muchos dones espirituales. Entonces, dos maneras. Tu vida está cambiado y ahora estás usando lo que Dios te ha dado a ti para Él. De tal manera, en 7, que nada les falta en ningún don. Ahí está, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús el Cristo, el cual también los confirmará hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Cómo vamos a ser irreprensibles en aquel día? Fiel es Dios, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesús, Cristo nuestro Señor. ¿Cómo es, entonces, cómo es en tu vida que eres irreprensible o vas a ser irreprensible en aquel día? Cuando llegues ahí, le vas a decir, no, pues yo soy irreprensible porque estaba en la iglesia del Gringo One y había hecho esto. Irreprensibles. Bueno, debemos estar caminando en la santidad, pero la única forma es cuando yo llego, Padre, yo no tengo ningún derecho de estar aquí. Jesús murió, dio su sangre por mí, y por la gracia de Él, si me dejas entrar, entro. Si no, mi vida no es irreprensible en el aspecto que yo no he hecho ningún pecado, sería mentiroso. Un pensamiento, una acción. Entonces estamos irreprensibles
en el Señor Jesús. Es por Él, su gracia, que vamos a estar delante de Dios. Y fiel es Dios, otra vez en 9, por el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesús, el Cristo, nuestro Señor. Dios nos ha llamado a tener comunión con el Padre, unión, amistad, ser uno con Él. El pecado quiebra esta unión. Su primer llamado es buscar de Dios. Dios tocó su vida, te ha lavado. Ahora tengo que preguntarme como cristiano, ¿estoy buscando riquezas? ¿Estoy buscando fama, gloria? ¿Estoy buscando ser famoso? ¿Estoy buscando mi bien? ¿Cómo me siento? Y si no me siento bien, entonces tengo que hacer todo en mi poder nada más para que me siento bien y cómodo. Dios me ha salvado para, número 1, tener unión, comunión con Él. Entonces, estoy buscando de Él, deseo escuchar su voz, deseo conocer su palabra y saber cómo debo vivir mi vida con Él, lo que debo hacer para Él, no para mí, para Él. Entonces, ¿tengo esta unión, comunión, amistad con Él? ¿O Él es nada más, bueno, domingo voy, escucho y vivo como quiero? O vengo con hambre, o estoy aquí escuchando porque quiero saber, Dios, háblame, quiero escuchar tu voz, quiero saber tu voluntad, quiero vivir mi vida para ti. Acuérdate, 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso los anunciamos, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesús el Cristo. Esto, ya habíamos leído este libro. Entonces, Juan, abriendo el libro, decía, nosotros tenemos comunión, unión con el Padre. Y queremos que ustedes también tengan unión, comunión. Y luego habla como el pecado en esta carta separa de esta unión. Y luego dice en 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel a perdonarnos y limpiarnos. Y entonces ya tenemos unión otra vez. 1 de Corintios 1:10. Les ruego pues, hermanos, aquí entramos la carta. Primera cosa. Les ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Jesús, el Señor Jesús el Cristo, que hablen todos una misma cosa. Y que no haya entre ustedes, ¿qué? Que no haya entre ustedes, ¿qué? Divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Bueno, hablando a esta iglesia, había divisiones. Y él, animándolos, amonestándolos, que hablen la misma cosa, que no hay división entre ustedes. En Mateo 12:25, Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Igual, la iglesia, la familia, donde hay divisiones,
llega el momento, si no hay una reconciliación, la división, se quiebra el asunto, se cae. No es una opción para el cristiano. Tiene que humillarse y estar unidos. De estar unidos aun cuando están en desacuerdo. Escucha. Los cristianos nosotros, para que su matrimonio permanezca, para que su familia permanezca, aunque hay diferencias de opiniones, aunque hay esto de desacuerdos, tiene que tener los desacuerdos, pero unidos. Entonces, mi esposa, la otra semana hicimos una decisión, y antes de hacerlo le pregunté, le dije, mija, otra vez, ¿cómo ves esto? Me dijo, estoy, como había dicho, en desacuerdo contigo. No quiero. Bueno, ok. Pero estamos mirando que Dios está acomodando todo. Y ella dice, pero estoy contigo. Y ya, así. Estoy en desacuerdo, pero caigo la boca y así. Los niños, los jóvenes, ellos no creen que saben más que sus padres, pero no es cierto. Perdóname, jovencitos, pero son tontitos. Y si se ofenda, yo era uno de estos tontitos también. Ahora que tengo 61 años, ya veo que qué tan necio era yo, pero estás en una etapa de su vida que eres tan tontito que no sabes que eres tontito todavía. Pero un día vas a saber. Y si se ofenda, bueno, cuando ya tienes 20, 30 años vas a ver, y sabes que ya el pastor estaba bien. En esto, tiene que, si le gusta o no le gusta, hijos, ponerse en acuerdo aun cuando estás en desacuerdo. La palabra dice, sométense a los padres, obedécelos en todo. Entonces, no es una cosa de que, bueno, si siguen su rebelión, entonces se divide toda tu casa. Y los padres tienen que tomar acción para que no se divida la casa, su matrimonio, etc. Pero la casa dividida se cae. La casa hogar dividida se cae. La iglesia dividida se cae. ¿Ok? Entonces, tenemos que humillarnos y someternos al liderazgo. En 1 Corintios 1:11. Porque he sido informado, ¿ok? Entonces, primero Pablo dice, ustedes tienen que llegar a estar en acuerdo. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Entonces Cloé puso dedo. ¡Qué bien! Y los dicen, no, estoy bien enojado, porque tenía que hablar con Pablo. Para que Pablo pudo arreglar el asunto. No es mal poner dedo. Si tú eres mi vecino, te veo robando, te voy a poner dedo. No está mal, porque estás robando el otro vecino. Tú a lo mejor no le gusta, pero bueno, seguimos. Quiero decir que cada uno de ustedes dice, esta era de ellos, yo soy de la iglesia de Robledo, yo soy la iglesia de el Gringo Juan, yo soy de la iglesia de la verdad, adentro de la prisión, y mi pastor es mejor, y esto, nadie es mejor. La iglesia pertenece a Dios. Cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos. Pablo es bien feo, Apolos sabe hablar bien elocuente. Yo de Cefas, y yo de Cristo.
¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes o fueron bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí es el asunto. Ellos estaban peleando. Yo soy seguidor. Pablo está fuerte. Él sabe hablar. Apolos está muy elocuente. Me gustan sus estudios, hombre. Y los no, hombre, forma que hables bien débil en su manera de expresar. Haz lo que quieres. Y Pablo dice, hey, ninguno de estos murieron por tus pecados. Somos la iglesia de Cristo. Y en esta forma, si tienes el llamado de estar en la iglesia en Robledo, debes estar ahí. Si tienes el llamado donde Dios te ha puesto, y no es que uno es mejor que el otro, hay diferentes talentos, hay diferentes ministerios, hay diferentes formas, y a lo mejor tu manera de ser cae mejor con el otro ministerio. Dice, no, este pastor gringo es muy regañón, muy duro, pues entonces busca otro lugar, pero un lugar que está enseñando la palabra de Dios, donde Dios te ha llamado. Y si Dios te ha llamado aquí, quédate aquí, donde te quiere Dios. Doy gracias a Dios de que a ninguno de ustedes he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Yo soy de Pablo, Pablo me bautizó, yo soy de su iglesia. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar. Fíjate esto. Mira lo que está diciendo. No me envió Cristo a bautizar. Yo pensé que la palabra de Dios dice que hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Pablo ahora está diciendo, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ok, esto es muy importante. Si queremos participar en el bautismo, pero el punto de Pablo es, tú no eres de mí, porque el Juan Bautista te bautizó, entonces tú eres de este grupo, o no, yo estoy con Pablo y Pablo me bautizó, no, o estoy bautizado en esta iglesia. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Y aun Pablo nunca hubiera dicho esto si fuera necesario, el bautismo para su salvación. Dice que Él no me mandó a bautizar. Ustedes están peleando que yo soy de Pablo, esto. No. Yo no he bautizado a nadie. Tú no eres mi discípulo, eres el discípulo del Señor Jesús. Yo no soy de esta iglesia, yo soy de Él. Y Dios me ha llamado a congregar aquí con estos hermanos. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo mi pastor, pero yo conozco varios pastores que son buenos maestros y yo los escucho a todos y recibo de todos ellos. No más, ok, David Rosales es mi pastor y él mira por qué. No, sí es mi pastor. Hay los que con esto han cambiado el plan de salvación. En lugar de creer por fe en el Señor y serás salvo, dicen, cree al Señor y haz una obra, bautícese y vas a ser salvo. Si no te bautices, no eres salvo. Pues, perdóname, pero mentira.
La salvación está en lo que Jesús hizo en la cruz. Hemos hablado de esto varias veces, nada más. Yo creo en Él, soy salvo. Pero alguien dice, entonces, ¿por qué Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo? Pero se olvidó de leer lo demás, donde dice, mas el que no creyere será condenado. ¿Por qué no dice, porque el que no fuera bautizado? Bueno, el Señor mismo dijo que vayan y hagan discípulos. Y no dijo, y si bautizas van a ser salvos, pero fue unidos. Hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, llenándoles de mí. Entonces, sabemos que el bautismo no me puede salvar, aún en Juan, pero si no creo, estoy condenado. Pero puede ser 100% salvo y nunca ser bautizado en agua. ¿Debes? Pues sí. Pero a veces no hay la oportunidad. Hay gente en la prisión que hemos visto vidas cambiadas y son salvos, pero nunca los bautizamos. Entonces no son salvos hasta que los bautizamos. Oh, si esta enfermedad mata a algunos de ellos, entonces el infierno. No. Juan 3:18, otra vez, la razón por la condenación. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La razón que uno es condenado es porque no cree en Jesús, no quiere el Señor reinando en su vida. Pues escrito está, 1 Corintios 1:19. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, como ahorita estoy enseñando y después si hay alguien escuchando, entonces voy a dar una invitación. Y Dios no con sabiduría, pero el Espíritu Santo es el que viene sobre uno, un pastor, y lo unja. Y no se puede explicar, pero cuando Él está hablando, diciendo que eres un pecador, digno de entrar en el infierno, de no ser salvo, arrepiéntete, Jesús murió en la cruz. Este mensaje murió en la cruz, fue sepultado y resucitó. Cree en Él y puede ser salvo. Bueno, Dios decidió, el Espíritu Santo, los que están preparados para salvación, el Espíritu viene y con este mensaje están quebrados y no saben por qué, pero ¡ay, Dios mío! Y su pecado está revelado a ellos y se arrepienten y entregan sus vidas. Salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Si quieres tratar de ganar almas como testigo de Jehová con su sabiduría, comprobando esto y mire esto, y un mundo nuevo, y wow, nadie se salva. No es por sabiduría, es por el poder del Espíritu Santo en la predicación de la cruz. Jesús que murió, Jesús es Dios, Jesús y la persona con esta semilla, Dios lo usa con su Espíritu Santo para provocarlo a clamar a Él y ser perdonado
y salvo. Porque los judíos piden señales. Jesús, haznos un milagro. Ningún milagro. Hay que creer en lo que pasó con Jonás. 3 días en el pez, yo pasé 3 días en la tumba, resucité. Esta es tu señal, créalo. Pero no lo puedo ver. No le hace, créalo. Tiene que usar la fe que Dios te ha dado y clamar a Él. Y los griegos buscan sabiduría, quieren ser sabios y prudentes y explicar todo y tratar de entender todo. Y debemos estudiar, pero no viene la salvación por sabiduría, es por fe. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, otra vez, para los llamados, Cristo es poder. Y muchos, como digo, debemos estudiar la palabra de Dios. Debemos ser estudiantes de la palabra de Dios. Pero entiende esto, estudiado. Si no eres ungido de Dios, no pasa nada. Yo prefiero cualquier día un necio ungido por el Espíritu de Dios, nada más amando a Dios y predicando el plan de salvación, explicando quién es Cristo y Dios va a salvar almas, que uno que ni casi conoce a Dios, pero está bien estudiado y sabe el griego, hebreo y todo esto, y explicar muy bien que gente ni puede seguirle porque usa términos que nadie entiende, sino los científicos. ¿Para qué? La palabra de Dios es para ser enseñado simple, que cualquier bebé puede agarrar y capturar si está buscando. Porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Otra vez, no estoy menospreciando los que estudian y debemos estudiar y debemos saber bien esta palabra. Debemos ser gente escudriñando la palabra de Dios. Pero mi sabiduría y mi conocimiento de la palabra no va a salvar a nadie. Es el Espíritu de Dios, ¿ok? Pues miren, hermanos, su vocación. No son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. La persona más inteligente es un tontito a un lado del Señor Jesús. Entonces, cuando la persona viene delante del Señor Jesús, debe reconocer cuando finalmente llega la salvación de Él, qué tan necio, vil, pecador es. Si no, si se cree que era muy bueno, y esta no creo que es salvo. Yo no me importa quién es, cuando entra el Espíritu Santo, le da a conocer qué tan vil, qué tan necio, qué tan débil es. Nosotros hombres pecadores, no hay ningún santo entre la bola, ninguno. Entonces, somos nosotros necios, débil, vil, menospreciado. Y la razón, el hombre llega a reconocer, yo no soy nadie, Dios es todo. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se glorie. Nadie puede alcanzar a Dios. Nadie es tan bueno que puede entrar con Él. La salvación no es por obras. Dios escogió una bola de cabezones. Yo estoy asombrado. Yo me conozco. Quisiera, por ejemplo, aprender mejor español. Y después de 26 años, no he entregado la lucha, pero yo veo que no va a ser. No soy una persona que tengo escuela. La verdad, yo llegué, bueno, cuando tenía 27 años, había salido de la prepa, pero salí de la prepa porque tenía mi novia cambiar mis calificaciones y cosas así. Entonces, yo casi no pude leer libros de los niños de tercera, así libritos sencillos. Quiero saber. Así yo no pude casi leer a 27 años cuando Dios tocó mi vida y me salvó. Tenía que empezar a aprender a leer para leer la Biblia. Y agarré tipo Reina Valera, King James. No, hombre, nunca había. Ya no pude. Batallaba y batallo mucho. Yo entiendo quién soy yo, que Dios salvó un necio. Uno que tontito, uno que destruía vidas, vendiendo drogas, ladrón, etc. Pero no me quedé ahí, porque el Espíritu Santo entró en mí. Entonces, porque fue un necio, no debo quedar un necio. Porque Proverbios me dice que la palabra de Dios da al necio sabiduría. Entonces mi vida debe cambiar. Yo no debo quedar el mismo necio. Si hablo cuando no debo hablar, cosas que no debo hablar, con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, debo cambiar y aprender a no hablar así. Si no soy una persona de estudio, tengo que ponerme a estudiar y conocer este Dios. Y no nada más, bueno, yo no puedo leer. Pues si un bebé, mi nieta de 4 años está empezando a leer y tiene en inglés está leyendo, y mi hija, mi esposa están pasando y ella lee, boom, boom, boom. Y si puede ella, nosotros también. Esfuerzo, sí. Entonces Dios escoja escombro, lo que es para ser tirado. Pero yo he visto gente como yo colectando escombro y haciendo cosas bonitas, caminatos y cosas aún con escombro. Recolecta Dios lo que hace con nosotros. Más dice en verso 30, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual, entonces Dios escogió el vil, el menospreciado, para asombrar el mundo. Lo que Él puede hacer con una vida, más por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Debemos llegar a ser sabios, aunque éramos tontitos. Justificación, el proceso de ser santos, la santificación y redención. Él pagó el precio por mis pecados, está pagado. Redención. Para que, como está escrito, el que se glorie, gloria, ¿qué? Gloriese, mira quién soy yo, ¿no? No. El que se gloria, gloriese en el Señor. Jesús, no creo lo que tú has hecho con un necio. Mira lo que tú has hecho.